Bueno, Esteban, bienvenido. Día importante. No sé, vamos a ver si es muy importante. Yo digo es importante desde lo político. Porque después no sé si se aprueba el presupuesto. Este es un presupuesto lógico o no es lógico, no sé si sirve para algo. No sirve para nada. Pero desde lo político es un día importante. Bueno, desde lo político es una primera señal de cómo empieza a jugar una nueva conformación del poder en Argentina después de las elecciones legislativas. Desde el punto de vista económico, yo diría que mucho no cambia. Tenemos una economía que se terminó el 14 de noviembre y quedó en un estado de reconfiguración. Yo digo, la economía argentina recalculando, que va a ser una economía recalculando casi 5 meses, supeditado estrictamente a lo que suceda con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ese es el gran obstáculo estructural de corto plazo de la economía. ¿Por qué toma 5 meses? ¿Marzo? Por cómo caen los vencimientos del año 2022 de deuda en dólar de Argentina, donde, digamos, el mayor volumen que hay que pagar tiene que ver con el Fondo Monetario y en marzo hay un pago de casi 3.000 millones de dólares. Argentina no cuenta con los dólares, entonces, de alguna manera, diciembre vas a pagar con los derechos especiales de giro que había repartido el FMI. Enero y febrero vas a ir tirando con algo que te queda de reservas netas ahí o algo de encajes, habrá que verlo. Pero ya marzo se hace inatravesable. Entonces, yo digo, hoy esta economía argentina recalculando tiene un reloj de arena activado y en ese sentido el presupuesto que debería funcionar como un primer disparador, digamos, de hacia dónde va la economía argentina en el largo plazo y en el corto plazo, en el marco de ya algunos parámetros conocidos con el fondo, eso no está sucediendo. Entonces, es un presupuesto que tiene que cumplir, digamos, una fase administrativa para cumplir con algo, para que no estar bollando el aire en el año que viene, pero claramente está muy alejado de dos cosas. Uno, lo que necesita la economía argentina. Dos, lo que va a requerir el Fondo Monetario. Guzmán prevé, Sí. perdón, Dale. 33% de inflación. ¿Ustedes cuánto esperan para el año que viene? Bueno, ahí hay un primer punto interesante, porque uno dice, agarra el presupuesto y lo primero que habría que decir que es macroeconómicamente inconsistente. En castellano no cierra. Y uno de los puntos puntualmente es la inflación. Digamos, ¿por qué? Porque la Argentina tiene que transitar el año que viene una corrección de precios relativos muy importantes. El otro día se conoció el dato de inflación, 51,2%, 12 meses tenemos de inflación, pero cuando uno abre ese dato de inflación interanual, tenemos algunos precios regulados corriendo al 11%, el gas en GBA 6% en 12 meses. Nafta. La luz, el 9%, la nafta está dando 20 y pico, el dólar 25% en 12 meses. Toda la batería de precios cuidados, reprimidos, congelados está entre 25 y 35%. Ese es todo el trabajo de represión inflacionaria. El promedio da 51. Con todos esos precios abajo, arriba tenemos 60, 70, 80% carnes, indumentaria, medicamentos, etc. Como vos encima tenés hacia adelante que empezar a corregir todo esto que quedó abajo en una economía inflacionando ya en la zona de 50%, el dato más relevante de inflación es la núcleo arriba de 3% desde hace 14 meses y da 55% interanual. Esto te arrastra inercialmente cuando vos vas a transitar un año par que no tenés elección y tenés que hacer la corrección de precios relativos. Nuestra expectativa inflacionaria está de arriba del 55, casi 60% ya para el año que viene. El consenso de analistas está en la zona de 52, pero viene corriendo lo de atrás y lo viene ajustando hacia el alza todos los meses. Y yo diría, ese es los primeros grandes caminos que se bifurcan para la economía argentina 2022 es la nominalidad, la inflación. ¿Con qué precios va a viajar esta economía? Ahora, y pero ahí es donde el presupuesto dice esto viaja con 33%, el consenso está en la zona ya de 55 o arriba. ¿Cuánto tiene que ver con esto? Hoy leí en el cronista que dice el gobierno, Morón y el ministro de Trabajo, planteándole a la CGT, acompañen en las paritarias lo que estamos marcando de inflación. O sea, todos saben que esa inflación no existe, pero es como una clara expectativa para una paritaria. Cosa que es perjudicial para lo que estamos asalariados. Las paritarias hoy ya juegan un partido con cláusulas de reapertura y de compensación hacia el segundo semestre del año. Digamos. Los gremios grandes. Los gremios, y la gran mayoría, más tarde o más temprano también. Digamos, hoy el promedio salarial está acompañando un poco por debajo, por eso te da una pequeña caída del salario real este año. Lo cual, esto es un tema, porque yo digo, este año toqueteamos precios relativos, pisamos las tarifas, pisamos el dólar, y no le ganó el salario. Imagínate cuando tenemos que empezar a soltar todo eso. La carrera entre gremios puede ser algo despareja, en la masa crítica más o menos acompañan, pero no te queda otra alternativa, digamos, que acompañar. ¿Qué es lo más dañino de la inflación? Digamos, vamos a poner, el año que viene tenemos todos inflación, la economía va a tener inflación de 100. Pero si todos nos ponemos de acuerdo en cómo corre a lo largo del año, cuál va a ser la velocidad y cómo corremos esa carrera,
las jubilaciones van a esa velocidad, los salarios van a esa velocidad, todos los precios de la economía, los márgenes, etcétera, Claro. en realidad casi que no genera daño. El problema es que estás ante un proceso desanclado de inflación. Entonces, digo 33 y esto está pensando en 55, es un tema. Y el segundo tema es que es desparejo. Y cuando es desparejo, Sí. esa carrera te genera daño económico. Porque la jubilación corre de atrás, la pensión corre de atrás, la gente no le alcanza la plata y la economía se te cae. Lo que no entiendo es tan básico esto y pasa siempre. ¿Para qué siguen dibujando todo? No quiero entrar en, digamos, la estrategia que esconde un presupuesto cuando yo subestimo la nominalidad. Digamos, después yo eventualmente me cuento con más recursos monetarios. Ilusión monetaria Sí, desde el lado del gasto público. Sí. Después yo voy cerrando los aumentos en función de lo que creo conveniente y de esa manera. Entonces yo pongo un piso bajo, pero porque subestimo la inflación. Después va a venir más, listo. Ahora el déficit lo vas a arrastrar, porque claro, sería interesante, de hecho creo que lo llegó a plantear, no sé si José Luis Espert, es decir, bueno, es 33 la inflación, fenómeno, congelemos el gasto corriendo al 33 y si viene más recursos porque no hay más inflación, el gasto sigue en 33. Claro, te empieza a acribillar las jubilaciones, los salarios públicos, etc. Entonces, la pregunta que sigue al margen de este truco, digamos, de contabilidad y de ejecución de las partidas presupuestarias, la pregunta que está atrás es decir, ¿y por qué no podemos cerrar esto? Digamos, y bueno, y ahí de vuelta tenés un déficit fiscal, digamos, y esto empieza a ser un gran punto de discusión con el fondo. Yo diría el medular, porque acá el primer punto de discusión con el fondo es, decime el punto de partida del déficit fiscal, dos, decime la velocidad de corrección, tres, decime cómo lo financiás y cuatro, decime qué haces con el esquema cambiario que esto está crujiendo. Entonces yo digo, ¿y por qué salen con un déficit fiscal tan alto? Casi lateralizando, es un gradualismo 2.0, digamos, en una economía mucho más pasada de pesos, mucho más inflacionaria, con mucho más problema de dólares, un problema con el Fondo Monetario. Y yo te diría ahí, digamos, habría que indagar en aspectos culturales, sociológicos, etcétera, pero la política en Argentina no encuentra otra manera de cerrar la distancia que hay entre lo que los argentinos piden y la economía puede dar. Entonces, los argentinos terminan después convalidando y votando esto que no se puede cerrar de otra manera. Entonces, la economía da 10 manzanas, los argentinos piden 12, la política te convalida, le voy a dar 12. 12 que no hay, Claro. te lo cierro con inflación. Digamos, la inflación representa esta distancia que hay entre lo que nosotros queremos y lo que la economía puede dar, y esto es histórico. Sobre lo que mencionabas del gasto, que es un tema clave con el FMI, Guzmán en la presentación del presupuesto dijo que va a bajar la emisión pero sin bajar el gasto. ¿Cómo lo va a financiar? Bueno, en realidad lo que está intentando es, yo dije, más o menos lateraliza el nivel de déficit, total es 4,9 puntos del producto, este año va a estar en la zona de 5. Lo que está intentando es reducir la emisión monetaria y aumentar el endeudamiento en pesos en el mercado doméstico y por otro lado está planteando una partida de casi un punto del producto, es el 20% del agujero, con préstamos de organismos internacionales. Está bien, pero igual seguís buscando... Claro, la pregunta es, pero claro, sigue siendo esto es recursos deuda, que no tenés. esto es deuda, Claro. digamos, en definitiva, deuda externa, deuda interna o deuda inflacionaria, porque en definitiva los papelitos que son billetes es deuda. Digamos, no hay magia en ese Bueno, pero el tema sentido, es con qué pero velocidad. ahí voy. Sí. Pero el punto es que es riesgoso. ¿Por qué? Porque si eso fracasa, digamos, ahí viene el segundo punto de, si querés, a discutir cómo hace el mercado doméstico de capitales para financiar casi el 40% del agujero fiscal. Es más del doble de lo de este año que llegó con la lengua afuera, el rollover, todo el financiamiento de deuda en pesos. Estamos siempre corriendo atrás del problema, ¿no? Pero, ¿y por qué no va a estallar? Bueno, ese es el riesgo. Pero Porque ahí es tan brutal todo, ¿por qué no va a estallar? es que hay un escenario negativo donde podemos tener un episodio cambiario inflacionario disruptivo, con la macroeconomía cayendo fuerte. Es un escenario riesgoso. Y esto el gobierno lo sabe. Por eso esta economía recalculando, la primera definición es política. Yo el otro día hacía un paralelismo, a ver si se entiende un poco. Argentina después del 14 de noviembre entró, ¿vieron que están de moda las salas de escape? Sí. Bueno, la economía argentina entró en una sala de escape. Con una particularidad, esa sala de escape, el piso en marzo se abre. Entonces, ¿qué te quiere decir? Vos tenés que escapar de esta sala en 4 meses, sí o sí.